Amado Padre Celestial, en esta mañana, en este nuevo tiempo y en este nuevo comienzo, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, amado Señor. Padre, gracias por la noche que ha pasado, gracias por el nuevo día que ha comenzado. Cada día trae su propio afán y cada día viene, Señor, con la doble porción de bendición para nuestras vidas. En mi hogar, en cada familia, en cada varón, en cada mujer, en cada hermano que nos acompaña, en cada persona que hoy tiene este tiempo de encuentro contigo, Dios. En este tiempo de estudio devocional te damos, Señor, las gracias, gracias, gracias de lo más profundo de nuestro corazón por todo cuanto tú haces en el día a día. Amén. Mis amados, nuevamente con ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a los hermanos que permanentemente están en este minuto de estudio devocional. Gracias a las personas que nos envían sus mensajes, que nos escriben, que nos saludan, que nos acompañan. Gracias también a todos los hermanos que a través de las diferentes estaciones de radio están retransmitiendo este tiempo de estudio devocional. Muchísimas gracias. Y en esta semana tenemos el tiempo de la oración. Vamos a ver, tal vez en una o en 2 semanas, algo muy interesante. Primero, la oración, la importancia de la oración. Dice la palabra orar sin cesar, en todo tiempo, en todo momento, oración. Número 1. Número 2, vamos a ver algunas oraciones que han sido impactantes. Oraciones, vamos a decirlo en una palabra, oraciones de poder. Es decir, no como una fórmula matemática en la que decimos energía es igual a masa por aceleración al cuadrado y obtenemos una respuesta. No es eso. Pero sí oraciones en las que cuando depositamos nuestro corazón con Dios, en la plenitud de mi intimidad personal con Él, en mi relación personal con Él, yo veo la respuesta evidente y efectiva de Dios a mis oraciones. Pero también vamos a hablar, si Dios lo permite, ya para la siguiente semana, así dice Santiago, si Dios lo permite. Primero Dios. Veremos también muchas oraciones, según el texto bíblico, que no han sido contestadas. Tal vez tú tengas en tu corazón esta situación. Has orado por mucho tiempo y esta es la hora y este es el momento que no recibes una respuesta conforme a la petición de tu corazón. Pero déjame decirte que así como por un carril sube la oración, por el otro carril baja la bendición. Quiero que comencemos este tiempo con este tema y que tú lo escuches por un momento en tu corazón. Que mi corazón sea el templo de tu espíritu, Señor. Que yo sienta el abrazo, Dios, de tu amor en mi vida, en la vida de mi familia, en la iglesia, Señor. Que yo sea, Padre amado, la habitación sagrada, donde tu Santo Espíritu, Dios, pueda vivir cada día, cada momento. Señor, anhelo, Señor, anhelo conocer tu gloria, Dios. Quiero en este día, Señor, ofrecerte un sacrificio, Señor, como olor grato a tu presencia, Señor. Padre, llena, Señor, llena este templo, mi corazón, llénalo, Señor, con tu espíritu cada nuevo comienzo. Y cuando nos tomamos este tiempo para entrar en intimidad con el Señor, para entrar en adoración con el Señor, vamos a ver en el día de hoy varios aspectos interesantes, iremos profundizando en el sentido de la oración, pero partamos de principios básicos. Quiero que me acompañes, por favor, al libro de Proverbios, en el capítulo 3. Libro de Proverbios, capítulo 3, y en el verso 5, dice la palabra. Dice esta preciosa palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Qué precioso texto del libro de Proverbios, capítulo 3, verso 5 al verso 8. Fíjate de Jehová en todos
tus caminos y con todo tu corazón. No te fíes en tu propia prudencia. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros estamos en comunión con el Padre, estamos confiando plenamente en su buena, perfecta y agradable voluntad. Lastimosamente, muchos de nosotros hacemos o elevamos una oración, pero las decisiones que tomamos no corresponden a la voluntad del Padre, sino que corresponden a nuestra propia voluntad, a nuestra propia decisión, a nuestro propio entendimiento, a nuestro propio conocimiento. Y cuando los resultados no son los que esperamos, entonces entramos en discusión con Dios y le preguntamos, Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no contestas? Señor, ¿pero por qué no diriges mi vida? ¿Pero por qué mi vida está en esta situación? Dice Proverbios capítulo 3, verso 5, fíate de Jehová en todo, con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Por favor, dice la palabra, reconócelo en todos tus caminos. Por favor, dice esta palabra, y entonces Él enderezará tus veredas. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. ¡Qué precioso texto! Vaya conmigo, por favor, al libro de los Salmos. Allí mismo, en el libro de los Salmos, en el capítulo 16. Hoy estamos haciendo, vamos a decirlo, una introducción a lo que viene durante toda la semana respecto de la importancia de la oración. Libro de los Salmos, en el Salmo 16 y en el verso 11. Léalo conmigo, por favor. Libro de los Salmos, capítulo 16. Y vamos a estar en el verso 11. Vaya conmigo, por favor, a su Biblia. Abra su Biblia. Recuerde que estamos en la palabra, en el estudio de la palabra, que dice amar la palabra, estudiar la palabra, amar la palabra, vivir la palabra. Libro de los Salmos, en el capítulo 16 y en el verso 11. Dice la palabra, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando tenemos este tiempo de oración, cuando tenemos este tiempo de comunión, cuando tenemos este tiempo de relación personal con nuestro amado Padre Celestial, dice la palabra que Él nos mostrará la senda de la vida y dice la palabra que hay presencia y gozo del Señor en nuestros corazones, en mi entorno, en mi familia, en mi comunidad, donde quiera que yo me encuentre, hay plenitud de gozo. Vaya conmigo, por favor, al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, en el capítulo 22. Evangelio de Lucas en el capítulo 22. Y en el verso 19, en el verso 39, perdón. Libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 39. Vaya conmigo a este texto bíblico, acompáñeme con las citas bíblicas para que el Señor hable a tu corazón, porque en la medida que escudriñamos la Escritura, en la medida que escudriñamos la palabra, esta es la manera como Dios habla a nuestro corazón y Dios bendice nuestro diario vivir. Este es un tiempo de estudio bíblico, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Dice el verso 39 de Lucas capítulo 22, y saliendo Jesús se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Por favor, aquí hay algo extraordinariamente importante. Jesús salía, Él tenía un lugar establecido, Él tenía un lugar determinado, Él tenía un lugar seleccionado para entrar en el tiempo de oración. ¿Cuál es tu tiempo especial de oración? En el jardín de tu casa, en tu sala, en tu comedor, en tu alcoba, en el trayecto a tu trabajo, en el vehículo, cuando llegas a tu sitio de trabajo. ¿Tienes un tiempo para estar en intimidad, en relación con Dios? Jesús nos dice que Él salía e iba al monte de los olivos y allí sus discípulos le seguían. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Número 2. Primero, tenía un lugar establecido donde orar. Segundo, dice la palabra que puesto de rodillas. Sobre esto veremos esta semana, bíblicamente, cómo la palabra nos enseña algunas maneras de oración. Dice la palabra que puesto en rodillas, el Señor Jesús oró. También vamos a ver en otros textos bíblicos cómo la Biblia nos enseña, si estamos sentados, si estamos recostados, si estamos de rodillas, inclinados, de qué manera, lo vamos a ver en el transcurso de la semana, algunas formas posibles como podemos corpóreamente orar.
y estando, dice la palabra, en agonía, oraba más intensamente, y era su dolor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Durante esta semana estaremos hablando de la importancia de la oración. Es nuestro tema. Vamos a concluir al final de la semana hablando de las oraciones que han tenido una respuesta poderosa de Dios. De oraciones que de manera instantánea fueron oradas y de inmediato el Señor contestó: clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, veamos generalidades con respecto a la oración. En la Biblia, en nuestro libro manual de instrucciones en la Biblia, la palabra o la oración mejor aparece 650 veces. Vamos a ver 650 oraciones bíblicamente hablando. De estas 650 oraciones, qué interesante, hay 450 de ellas que obtuvieron una respuesta, es decir, una respuesta directa del Padre, confirmando o no confirmando algo que teníamos para hacer. La primera vez que se habla de la oración, y quiero que vayamos a este texto, por favor, en el libro de Génesis, en el capítulo 4, Génesis capítulo 4 y en el verso 26. Acompáñeme con su Biblia, por favor. Tome nota, subraye, y estamos todos en un estudio devocional aprendiendo la palabra, amando la palabra y viviendo la palabra. Libro de Génesis en el capítulo 4 y en el verso 26 dice la palabra: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Observa la expresión que hay allí en Génesis capítulo 4, verso 26. Los hombres empezaron a invocar, es decir, la oración es una expresión, una invocación. Y en Génesis capítulo 4, verso 26, aparece por primera vez esta palabra indicándonos un tiempo de acción. La Biblia registra algo interesante, tal vez tú no lo sabías, hoy lo estamos aprendiendo todos. La Biblia registra que nuestro amado Señor Jesucristo oró en el Nuevo Testamento durante 25 ocasiones. ¡Qué interesante! Podríamos tomarnos el tiempo para examinar, para discernir cada una de estas 25 oraciones que Jesús hizo. Pero a pesar de que la oración es esa acción de comunicación que nosotros tenemos, la Biblia nos narra, y por favor esto va a ser muy rápido, el tiempo es breve, así es que tome nota por favor, que hay posiciones determinadas para orar, digo, desde el punto de vista corporal. Por ejemplo, la Biblia nos habla en 2 de Samuel, capítulo 7, verso 18, cuando se hacía la oración en posición de sentado. En el libro de Marcos, en el capítulo 11 y en el verso 25, nos habla la forma de orar estando de pie. En el libro de Crónicas, capítulo 6, verso 13, Daniel, capítulo 6, verso 10, Lucas, capítulo 2, verso 41, Hechos, capítulo 7, verso 60 y otras citas, nos habla de la importancia de orar de rodillas. También nos registra la Biblia una expresión maravillosa, dice, puesto el rostro a tierra. Puesto el rostro a tierra. El libro de Mateo en el capítulo 26 y en el verso 39, o libro de Marcos en el capítulo 14 y en el verso 35. Ahora, una otra determinación que la Biblia nos habla en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 8 nos dice que orábamos o oramos con las manos levantadas. ¡Qué precioso! Estas son expresiones, repito, cómo deberíamos orar. Pero en el modelo de Jesús, y usted conoce este texto, vaya conmigo al libro de Lucas. Es un modelo maravilloso por el que evidentemente tenemos que pasar. Antes de hablar de otras oraciones, quiero que vayamos a este preciso modelo, el modelo de Jesús, en el capítulo 11. En el capítulo 11 del libro de Lucas, el doctor Lucas, médico, Lucas nos dice en el capítulo 11, acompáñeme por favor. Y aconteció que Jesús, orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid,
Padre nuestro. Por favor, preste atención a este modelo que el Señor nos entrega de oración. Aquí encontramos 5 áreas de enfoque muy importantes cuando oramos. Primero, que el nombre, que es sobre todo nombre, que el nombre de nuestro Padre Celestial sea honrado. Dígalo conmigo, sea honrado. Que el nombre de Dios sea honrado. Que la atención y toda la gloria sea para Él. Padre, santificado sea tu nombre. Que el reino de Dios venga, es decir, que la atención de su voluntad eterna y el reino de Dios venga con nosotros. Que la provisión de Dios sea dada, dice, la atención a nuestro presente, dice, danos cada día nuestro pan. Que concede el perdón de Dios. Esto es muy importante, que el perdón de Dios sea con nosotros. Perdónanos, dice el texto, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos aquellos que nos ofenden. Y que haya un proceso de liberación en nuestra situación, que la liberación de Dios sea dada, atendida y oportunamente resuelta. Este modelo de Jesús en el capítulo 11 del libro de Lucas va a ser nuestra experiencia para hoy. Quiero invitarte a quienes nos están acompañando en estudio devocional para el día de hoy, por favor, toma el Evangelio de Lucas en el capítulo 11 y desarrolla este capítulo. El modelo de oración de Jesús, no para repetirlo como una vana repetición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. No de manera religiosa. De manera que el Señor hable a nuestro corazón y que a través de este modelo de oración reconozcamos que tenemos un tiempo de adoración, porque así como la Biblia empieza a hablarnos de la creación y durante todo el texto bíblico nos habla de adorarlo, termina en Apocalipsis diciendo amén, y es muy importante, y lo vamos a ver el día de mañana, cuál es la importancia de la palabra amén, porque la palabra amén se nos ha convertido para la iglesia cristiana evangélica y para muchas personas en una muletilla, como cuando, hola, ¿cómo estás? Bien, estoy bien, bien, gracias, es una muletilla. Puedes estar pasando por un muy mal momento y decir, estoy bien, bien, gracias. Así pasa con la vida del cristiano. Para todo decimos, amén, amén, buenos días, amén, que le vaya bien, amén, que tengas un buen día, amén. Bueno, gloria a Dios por el amén. Pero ¿cuál es la importancia del amén? Veámoslo de una vez. La palabra amén significa que así sea. Por favor, dígalo conmigo, que así sea. Es decir, que amén significa de verdad. La palabra amén en la Biblia se menciona en el libro de Números, en el capítulo 5, verso 22, por primera vez. Miren, hermanos, esto es extremadamente interesante. Si usted va al libro de Números, en el capítulo 5 y en el verso 22, y lee ese capítulo, se va a encontrar con una historia muy interesante desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista social. Ese capítulo del libro de Números 5, 22, habla respecto de una mujer adúltera. ¿Y cuál debe ser la respuesta del varón cuando su esposa ha sido encontrada en la situación de adulterio? ¿Sí o no fue encontrada? ¿Sí o no fue alguien testigo de la situación? Y viene la manera como Números narra qué debería hacerse ante una situación como esa. Y por primera vez, al cerrar el texto bíblico de Números capítulo 5, verso 22, cierra con la palabra amén. Recordemos que Apocalipsis, en el final del libro de Apocalipsis, en el capítulo final de Apocalipsis, en el capítulo 22, cuando cerramos el texto bíblico de las revelaciones, la última palabra que se escribe en el libro de Apocalipsis es precisamente la palabra amén. Véalo conmigo, por favor, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, último capítulo de Apocalipsis, en el capítulo 21, y en el capítulo 22, en el capítulo 22 y en el verso 21, que dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces resumamos. Vamos a tener hoy como tarea en nuestro devocional y en nuestro estudio devocional del día de hoy, el Evangelio de el Evangelio de Lucas en el capítulo 11, el modelo de la oración. Y que entendamos con claridad la importancia de la palabra amén. Amén significa verdad. Amén significa así sea. Cada vez que tú dices amén significa así sea. Pero la Biblia en varios textos bíblicos nos narra y nos repite la palabra amén, amén. Y la palabra amén allí traduce en verdad, en verdad os digo. Jesús repitió esto en muchas ocasiones. En verdad os digo. Y cuando viene la palabra en verdad, amén, amén os digo, está diciendo ciertamente lo que les estoy diciendo es en verdad, verdad.
una redundancia interesante. En verdad os digo que esta es la verdad. Libro de Juan capítulo 8 versos 31 y 32. Y conoceréis el amén y seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Bien, mis amados, este ha sido el tiempo de estudio devocional para el día de hoy. Gracias por acompañarme. Gracias a los hermanos que nos envían sus saludos, sus textos, sus mensajes. Para las personas que me han solicitado en particular un estudio bíblico en particular, lo vamos a estar considerando. Estaré tratando de dar respuestas a sus preguntas. Para Radio Génesis y todas las estaciones de radio que transmiten el tiempo de estudio devocional, muchísimas gracias. Su hermano en Cristo, el pastor Roberto Alfaro, les saluda, recordándoles que es un privilegio servir a nuestro amado Señor Jesucristo. Puede decir conmigo un amén, amén. Así sea. Bendiciones, recuérdalo. Amar la palabra, vivir la palabra y amar la palabra, vivir la palabra y amar la palabra. Bendiciones, mis hermanos. Buen día.